Saludamos otra vez a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en este simposio. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido ir desarrollando las temáticas de una manera cada vez más profunda y con las conexiones que de una otra manera nos ayudan a ir comprendiendo de que la verdad presente está plenamente integrada. Ya hemos visto varias temáticas. Anteriormente, Pastor Bohr estuvo presentando el tema de la naturaleza humana de Cristo, y ahora nosotros planteamos una pregunta que está muy relacionada a algo que él también presentó en conexión justamente con la cristología adventista, y es la pregunta: ¿es la definición de 1 Juan 3:4 la única definición de pecado? Esto, digamos, viene justamente porque actualmente dentro de la teología contemporánea adventista se tiene, digamos, una definición distinta a eso. O sea, supuestamente el tema de 1 Juan 3:4, o la declaración, mejor dicho, no satisface plenamente las exigencias teológicas. Se ve demasiado simple. El pecado, todo pecado es infracción de la ley. Muy simple. Y como la teología no funciona en torno a la simplicidad, sino al contrario, en torno al problema, y el problema siempre es un obstáculo. Mientras más problemas, más preguntas y otras preguntas, entonces se va generando una articulación y en vez de ser algo simple, algo complejo. Entonces, a nivel teológico, esto, digamos, no satisface. Pero debiera ser esa perspectiva de no satisfacción nuestro punto de entrada para entender el tema del pecado. Bueno, a nivel de declaraciones, inclusive el Instituto de Investigación Bíblica en 1989 entregó la siguiente declaración al respecto, no solamente con respecto al pecado, sino también con respecto a la cristología. La Iglesia Mundial nunca ha visto esos temas. ¿A qué se refiere? A la naturaleza de Cristo y la naturaleza del pecado como siendo esencialmente para la salvación y para la misión del remanente. No puede haber unión sólida en la Iglesia Mundial del pueblo remanente de Dios por tanto tiempo con segmentos que sostengan estas posiciones que las agiten. Tanto en Norteamérica como en las divisiones de ultramar, es necesario dejar de lado estos temas y no urgirlos ante nuestro pueblo como asuntos necesarios. Entonces, prácticamente hay una desmotivación, ¿no? En la Iglesia, en términos generales, no sé si en todos los campos. Bueno, yo en Sudamérica veo justamente de que estos temas no se tocan porque son controversiales y no ayudan a la unidad de la Iglesia. Ahora, el punto central es, digamos, debemos nosotros dejar de predicar la verdad presente porque la Iglesia se va a ver trastornada, ¿no? Va a generar, digamos, conflictos, controversias. Obviamente no. O sea, la unidad de la Iglesia siempre debe estar amparada en la verdad. Y ahí es donde tenemos que tener claro los componentes. ¿Qué determina qué? En este caso, ¿la organización está primero, luego la misión y después la doctrina o el mensaje? ¿O es al revés? Mensaje, misión, organización. Estos tres componentes quizás es lo que en estos momentos vemos de que no hay un orden. Y hay puntos donde la organización prima, y eso es importante, pero digamos, obviamente es la que determina la misión, y la misión busca la manera de entonces de diluir el mensaje, porque la misión tiene que cumplir ciertos objetivos, ir a lugares de ultramar sobre todo, con culturas distintas, con contextos diferentes, y eso justamente genera una adaptación de ciertos conceptos, incluyendo el concepto del pecado. Porque obviamente si nos encontramos con aspectos culturales donde el pecado, esto de transgresión de la ley, y lisa y llanamente de esa manera, entonces eso va a generar serios problemas. También podemos encontrar, bueno, tenemos uno de los grandes teólogos sistemáticos de la Iglesia, Norman Galley, dijo lo siguiente en una revista adventista, 1990: ¿importa cómo vemos a Jesús? Al concluir el primer artículo de su serie, Galley declaró: Jesús es para las creencias fundamentales adventistas del séptimo día lo que es el eje de las radios de una rueda. Quizás pueda arreglárselas con una o dos radios doblados, pero cuando el buje está descentrado, la rueda está en peligro. Ese es nuestro predicamento doctrinal hoy en la Iglesia. Eso declaró en 1990. Y no ha cambiado tampoco esa posición. Qué bien expresado una comprensión defectuosa de quién es Jesús, y lo que logró distorsionará la comprensión de la justicia por la fe, el Evangelio y la misión misma de la Iglesia. De hecho, debemos esforzarnos al máximo para asegurarnos de que el eje de nuestra fe no esté descentrado. Cuando estamos tratando con el corazón de nuestra razón de ser cristiano, no nos atrevemos a evadir los problemas o ignorar ideas potencialmente controvertidas.
Más adelante añade, aunque la serie fue diseñada para considerar la evidencia con respecto a la naturaleza humana de Cristo, dicha evidencia no es realmente el factor determinante en nuestras conclusiones con respecto a la naturaleza de Cristo, que eso fue un debate que se hizo, digamos, a nivel iglesia, donde partió no con los nombres reales y después obviamente se dio cuenta de eran las dos posiciones, Herbert Douglas y Norman Galley, que es conocido justamente ese debate. Entonces el problema real es la evidencia sobre la naturaleza del pecado. Cualquier conclusión a la que se llegue con respecto a qué es el pecado determinará nuestras conclusiones sobre la naturaleza de Cristo. Y tiene razón. Galley entonces reconoció este punto cuando dijo que los dos puntos de vista en conflicto sobre la naturaleza de Cristo surgen de dos entendimientos diferentes de lo que constituye el pecado. Claramente delineado entonces, y tiene mucha razón, el pecado justamente afecta esta comprensión. Otro aspecto más que él agrega, no debemos subestimar la importancia de este tema. Nuestra conclusión con respecto a lo que constituye el pecado afectará no solo a la naturaleza de Cristo, sino también lo que la justificación y la santificación están diseñadas para lograr y si la perfección del carácter y una vida sin pecado son posibilidades legítimas o fantasías fanáticas. Entonces, en ese sentido estamos en deuda con Galley por exponer su posición de una manera muy clara y sucinta, obviamente, en cuanto por lo menos a la problemática. En cuanto a las conclusiones ya es otro tema. Entonces, eso es otro. Entonces, después de enumerar las tres definiciones principales de pecado, como acto, relación y naturaleza, que esas son, digamos, las definiciones que él maneja, pregunta, ¿es posible que el pecado incluya las tres definiciones? ¿Se podría considerar la pecaminosidad, naturaleza, relación rota, y los pecados, actos como causa y efecto? En otras palabras, el pecado de tener una naturaleza caída es el pecado principal, pecado con mayúscula, diría otro autor, que conduce inevitablemente al pecado secundario de quebrantar la ley, pecados con minúscula. Es lo que hablamos de los constructos de cómo se empieza a articular el pecado en otros términos. Galley implica entonces además que esta es la visión agustiniana del pecado. Él reconoce abiertamente que es una visión agustiniana. Entonces él se sincera, es bien honesto para trabajar y dice, bueno, la posición que tenemos del pecado dentro de la teología y particularmente él es una posición agustiniana. En este punto de vista, una persona es un pecador por naturaleza al nacer, ya bajo la condenación de Dios, por lo tanto comete actos de pecado inevitablemente, por lo que recibe una condena adicional. Quizás la explicación más precisa de esta visión del pecado lo dio hace siglos Juan Calvino en sus Institutos de la Religión Cristiana. Todos son originalmente depravados. La culpa proviene de la naturaleza. Incluso los bebés que traen su condenación con ellos desde el vientre de su madre sufren por su propio defecto. Los hombres nacen viciosos. Nosotros somos todos pecadores por naturaleza. Eso lo expresa Norman Galley, ¿no? Un teólogo sistemático. Eso está, digamos, bueno, tiene una magna obra de 4 tomos, y en el tomo 2 ustedes van a encontrar el capítulo 1 y en varias partes donde justamente desarrolla esta idea, y él es el gran articulador de nuestra teología sistemática, prácticamente. Y es interesante, digamos, que él transparenta y dice que nuestra posición es una posición, digamos, que viene de Agustín y es, digamos, de pecado por naturaleza. Ahora, esa posición agustiniana no viene sola. Y las posiciones posteriormente que incorporaron tanto Lutero, Calvino y posteriormente también, bueno, Arminio y Wesley, y hemos hablado que Wesley es el teólogo favorito actualmente dentro, digamos, de los teólogos contemporáneos en cuanto al tema de la soteriología, también creyeron en el pecado original. O sea, prácticamente todas las corrientes del protestantismo de una u otra manera abrazaron el concepto del pecado como naturaleza, ¿no? Con pecado naturalizado. Entonces, acá es importante ver justamente, hacer un rastreo del pensamiento y de dónde viene, y eso vamos a abordar en unos momentos, históricamente, ¿no? Teológicamente, esta idea del pecado original. No solamente vamos a hablar de la parte histórica, sino del conducto teológico que está detrás de las ideas, de las presuposiciones que uno ve, digamos, detrás de este concepto, que no es bíblico. Entonces, cuando como adventistas comenzamos a considerar la cuestión de qué es exactamente el pecado, si la acción intencional o naturaleza heredada,
lo que hicimos sin darnos cuenta fue entrar en 2000 años de desarrollo teológico cristiano que como iglesia no estábamos listos para enfrentar. Entonces nosotros cuando nuestros teólogos empezaron a hablar de pecado original, no se dieron cuenta, y eso se puede advertir obviamente, que estamos asumiendo una posición prácticamente de 2 milenios de pensamiento. Porque esto viene, el pecado original, lo vamos anteriormente, viene obviamente con un raijambre griego. Aunque uno dice, bueno, ¿y qué tienen que ver los griegos? No, bueno, hay conexiones. No fue sino hasta dentro de los últimos 30 años que los eruditos adventistas comenzaron a concentrarse finalmente en los elementos fundamentales de la teología católica y protestante para comprender mejor las razones detrás de las similitudes y diferencias que tuvimos con otros cristianos. Así se descubrió que la causa raíz de la diferencia se remonta a la filosofía griega. Bueno, interesante acá tenemos Fernando Canales, que hizo una investigación, obviamente, y él obviamente da razón de eso. Raúl Kerr, que es un filósofo cristiano argentino, adventista también, ha hecho ese mismo rastreo, aunque ellos no se han metido con el tema del pecado, simplemente que han descubierto justamente las raíces griegas que están detrás de la tradición cristiana. Llámese de los padres de la iglesia, después viene, digamos, el protestantismo, y después viene el protestantismo liberal, y actualmente todo lo que es evangélico, prácticamente. O sea, las raíces, digamos, filosóficas griegas están presentes dentro de la teología evangélica. De manera, entonces, cuando nosotros empezamos a depender teológicamente y de manera crítica de los documentos evangélicos, estamos justamente recibiendo ideas griegas, aunque los mismos evangélicos, muchos de ellos no se dan cuenta de que están asumiendo esa posición, sino que solamente no se han dedicado a estudiar de que su concepción, ejemplo, inmortalidad del alma, es un pensamiento que viene, pensamiento griego. La inmortalidad del alma afecta justamente la comprensión del pecado y lo vamos a ver a continuación. Entonces, en la iglesia primitiva, a medida que el cristianismo se estaba extendiendo por todo el Imperio Romano, eventualmente comenzó a atraer la atención y ganar conversos de la clase educada. Eso se llamaban originalmente los padres apologetas, que eran obviamente personas educadas y que obviamente intentaron defender con buenas intenciones el cristianismo, pero usando categorías griegas. Y es ahí justamente donde se empieza a gestar la teología propiamente tal, la teología cristiana. La elucubración cristiana, el desarrollo cristiano, la teología cristiana, la metodología cristiana, lo debemos justamente a los padres apologetas, y donde justamente la teología comienza a trabajar paralelamente con la filosofía de moda. Entonces, para ser teólogo hay que también ser filósofo. Y la filosofía del momento entonces determina a los teólogos del momento. Y uno puede rastrear, digamos, las filosofías predominantes a través de la época y cómo cada teología de una u otra manera fue dependiendo de estas concepciones filosóficas griegas inicialmente, bueno, y después ya entró dentro del protestantismo la teología alemana. Es un aspecto, digamos, a considerar. Entonces, cuando los críticos del cristianismo comenzaron a usar argumentos filosóficos contra la iglesia primitiva, fueron los conversos con un trasfondo en filosofía y salieron justamente a defender estas presuposiciones. Entonces, lo más probable es que muchas de estas perspectivas filosóficas hubieran desaparecido con el paso del tiempo si no hubiera sido inmortalizada en la tradición cristiana. O sea, la tradición cristiana, en vez de colocar un parelé o un obstáculo al pensamiento griego, incorporaron ese pensamiento y dieron continuidad en la comprensión. Y es por eso que el concepto de la inmortalidad del alma, que es muy importante para atender también el tema del pecado, siguió vigente hasta nuestros días dentro de la religión cristiana. Y no hay diferencia entre católico y protestante en ese punto. Y no tiene que ver solamente con espiritismo, afecta nuestra comprensión teológica igual. Porque uno generalmente asocia en un punto, pero por algo el Señor colocó en nuestros pioneros la idea de la no inmortalidad como un pilar importante. Y nosotros deberíamos razonar y usar justamente ese pilar, ¿no?, de la no inmortalidad para aplicarlo a la comprensión del pecado y otros temas teológicos del adventismo. Y es interesante que nuestros teólogos contemporáneos como Goley, él no cree en la inmortalidad del alma, no hay ninguno, en eso estamos de acuerdo prácticamente la mayoría. Pero no aplica ese concepto al momento entonces de reelaborar el concepto del pecado. Y entonces sigue de manera crítica el razonamiento protestante, que es lógico, porque los protestantes, como tienen esa concepción, les es más fácil entonces asumir el tema del pecado original, porque deriva justamente esa idea de una comprensión griega del hombre, griega de Dios y griega de lo que es el mundo. Entonces, lamentablemente no desapareció,
Por lo tanto, a través de los padres de la Iglesia y por medio de la tradición, la filosofía helenística ha mantenido un lugar destacado en la teología católica y protestante hasta nuestros días, incluyendo adventismo también, lamentablemente. Porque si adoptamos, digamos, las posesiones evangélicas, estamos adoptando también el helenismo, o el pensamiento heliático griego, que es el pensamiento dicotómico, de puras aporías, o sea, puras contradicciones, dialéctica, en fin, todos esos aspectos han entrado dentro de la teología y no tienen nada que ver eso con la palabra de Dios, no trabaja con esos conceptos, menos los testimonios. El White no desarrolló el pensamiento dialéctico, no trabajó con paradojas, no trabajó con contradicciones, no trabajó con tensiones, nada de eso. Entonces, los griegos habían desarrollado entonces una concepción muy distinta de Dios y posteriormente eso fue azuzando la comprensión del cristianismo. Y el primer componente, el concepto griego de Dios, es un poco más complejo, que no lo vamos a abordar acá porque es para otro tema. Esto ayudará entonces a aclarar, entre otras cosas, por qué los católicos y algunos protestantes creen cosas que nos parecen extrañas. Por ejemplo, los sacramentos, el bautismo infantil, la Eucaristía tienen la capacidad de solucionar parcialmente el problema del pecado de alguna manera. Eso se diría justamente por la concepción griega, que se instaló dentro del cristianismo, y englobado, digamos, por este concepto que nosotros conocemos como adventistas, la inmortalidad del alma. Entonces, si seguimos más adelante haciendo otras conexiones, con el término naturaleza se está hablando de la parte del alma inmortal del ser humano. Eso es un aspecto, digamos, que debemos destacar. Entonces, el concepto de naturaleza es un concepto griego. Si bien es cierto, el Espíritu de Profecía usa naturaleza, la Biblia también aparece en algunas declaraciones paulinas con naturaleza, pero no tiene nada que ver con el concepto de naturaleza que se maneja dentro de la teología. Ese concepto de naturaleza está estrechamente relacionado con el concepto de la inmortalidad del alma y solamente es posible dentro de esa concepción. El otro componente, el concepto griego del hombre como un ser dualista con un cuerpo mortal y un alma inmortal, es aparentemente mucho mejor entendido por la mayoría de los adventistas, porque por lo que pasaré más rápido, digamos, este tema, no nos vamos a meter en ese punto. Y otro aspecto que debo destacar, y que es una pregunta también que hay que considerar, ¿a qué se refieren exactamente otros cristianos con el término naturaleza, cuando hablan de naturaleza pecaminosa? Y la respuesta es que están hablando de la parte del alma inmortal del ser humano. Esto plantea la pregunta entonces de que cómo todo esto se traduce en teología adventista, dado que no creemos en un alma inmortal. Entonces el término naturaleza está asociado justamente a la inmortalidad del alma. Entonces si decimos a que somos pecadores por naturaleza, estamos asumiendo la inmortalidad del alma. No sé si me estoy dando a entender frente a ese punto, ¿no? Eso es contradicción teológica. Y eso ya es grave al momento entonces de articular justamente este pensamiento. Entonces, acá debemos buscar algunas opciones. Una opción es volver a creer en el alma inmortal, para ser más coherente. Y siguiendo, digamos, la metodología de Ford. Ford era bien coherente a pesar de que llegó a ideas, digamos, no adventistas. Pero era coherente. Entonces, si somos coherentes, tendríamos que... Eso es una opción. Y lamentablemente hay algunos adventistas que están yendo por ese camino, no es la mayoría, pero hay algunos que están buscando esa alternativa. Otra opción es tener la misma antropología dualista que otros cristianos, con la única excepción de que el alma duerme con la muerte, ¿no? Al morir, el alma duerme. Es una adaptación bien interesante igual. Esta, por lo tanto, cuando otros cristianos hablan del pecado original, a lo que se refiere es un defecto de fábrica en el alma misma. Eso es el pecado original para los cristianos, para los protestantes. No debiera ser así para los adventistas, pero lo han asumido también. Entonces, explican esto ya sea suponiendo que Dios crea almas defectuosas, pecaminosas, cada vez que conciben un nuevo bebé, o que hay un mecanismo por el cual el alma del bebé se crea del alma de los padres, al igual que un mecanismo por el cual del bebé proviene del cuerpo de los padres, y esto explica la transmisión de la corrupción de una generación a la siguiente. Una naturalización ya al infinito. Entonces, ya deberíamos estar claros de por qué obviamente esa idea de que Jesús asumiera una naturaleza, como estaba hablando nuestro pastor Borg, una naturaleza poscaída, no sea concebida dentro de los evangélicos. Porque eso no calza. El concepto que ellos tienen de naturaleza relacionado con el alma ya no permite justamente esa conexión. Entonces, si la palabra naturaleza es sinónimo de alma para los cristianos, otra pregunta más, ¿cómo se relaciona exactamente los adventistas con esto? También es una desviación importante de la antropología adventista tradicional y se basa mucho más en la filosofía griega que en la escritura.
probablemente la mayoría de los adventistas que tienen una visión pecado igual naturaleza, han transferido los elementos esenciales de la doctrina original del pecado del alma al cuerpo. Esa es la otra opción, nuestra biología física con sus impulsos. Y si bien al pie de la letra esto podría parecer más adventista, ¿no? O con una posición más adventista porque ya no están, porque no creemos en la inmortalidad del alma, entonces en realidad es una posición sin sentido. Si el pecado es parte de los átomos que forman nuestros cuerpos, entonces estamos más o menos adoptando el gnosticismo. Y es grave. Yo creo que ninguno ha pensado en eso, pero estamos hablando de la coherencia teológica, que de repente a veces emitimos declaraciones sin saber, digamos, hasta dónde puede llegar una declaración o una articulación teológica. Entonces, si tratamos de mantener un concepto de identidad como los evangélicos, debemos recordar que materialmente hablando hay un punto en el tiempo, en el cuerpo humano, donde nada más que un pequeño saco de ADN. Y si la mera presencia de ADN humano constituye pecado, que es otra posición que uno ve actualmente, ¿no? Que el pecado es parte de nuestro ADN, ¿qué pasa si transcribo toda la secuencia de ADN a una hoja de papel? ¿Ese papel también se volverá pecaminoso? No sé, es para reflexionar hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Estoy ahí elucubrando y viendo un punto, digamos, de cómo a veces las presuposiciones teológicas que adoptamos, si no son coherentes, nos pueden llegar justamente a algo que es casi ridículo. Pero así puede llegar justamente cuando nosotros no hilamos bien los elementos que estamos asumiendo o cuando mezclamos ideas que vienen de otras tradiciones teológicas. Entonces, si la palabra naturaleza es sinónimo de alma para otros cristianos, ¿cómo se relacionan exactamente los adventistas con esto? Además de intentar remediar este problema, algunos de nuestros teólogos han tratado de reintroducir una variante del concepto de culpa original. Estas son otras variantes que son más forencistas. Los humanos son pecaminosos no por algo en sí mismo, sino por la posición legal de condena de la raza humana de manera corporativa. Eso algunos buscan esa medida legal, ¿no? Como algunos se han dado cuenta de esta incoherencia, entonces han buscado, o sea, se andan buscando mil formas y no van a la Escritura, la Escritura está clara. Pero estos son los desvíos y gasto de tiempo, gasto de energía, gasto de recursos para buscar justamente un acomodo y no caer, digamos, en incongruencias, pero al final no se soluciona el problema, porque esa manera no soluciona, porque tiene serias implicancias éticas llegar a esa declaración. Finalmente, hay otra explicación que ha sido que los seres humanos son pecaminosos porque nacimos separados de Dios, que es una posición que también hablaba nuestro pastor Bor. Y si bien esto podría ser una buena explicación de por qué desarrollamos una naturaleza pecaminosa en general, la separación en sí misma no puede considerarse pecado, ya que eso equivaldría a un requisito puramente arbitrario de parte de Dios. Entonces no es factible. Entonces, da cuenta como los caminos, entonces ahí está el ejercicio y la gimnasia teológica que se hace contemporáneamente por no someternos justamente a las declaraciones de la Escritura y también del Espíritu de Profecía, que va en la misma dirección que 1 Juan 3:4. Entonces, ¿dónde anclamos? Y acá viene otra pregunta. ¿Dónde anclamos la identidad humana si rechazamos la noción de un alma inmortal? Los evangélicos ya la tienen clara, no tienen problema. El pecado original con el concepto de la inmortalidad, para los evangélicos está bien. Para ellos no tienen problema de coherencia. Para un teólogo adventista o para un adventista sí hay problema, porque nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Entonces, ¿cómo hacemos para entender justamente el pecado si el pecado, digamos, solamente el pecado original se sostiene con un concepto de la inmortalidad del alma? Entonces, esencialmente, cuando como adventistas rechazamos la antropología dualista de los griegos, también rechazamos con ella la capacidad de tener una identidad preformada desde el nacimiento, que luego puede considerarse legítimamente pecaminosa, como lo sostienen otros cristianos. Nuestra antropología requiere que veamos la identidad como algo en lo que nos desarrollamos en lugar de algo en lo que nacemos, que es distinto. Ahí debe estar, digamos, el punto, y eso, en esa dirección tenemos que ir. La identidad, entonces, algo como en desarrollo, ¿no? En algo que nos desarrollamos en vez de algo en que nacemos, como algo mucho más fluido de lo que permite la antropología evangélica. Entonces, ¿dónde aclamamos la identidad humana si rechazamos la noción de un alma inmortal? Y acá viene entonces, y ahí viene el punto que creo que no se ha trabajado con el concepto del pecado, y es un problema vigente, por más que Norman Gale y otros han intentado armar una Hammer teología, que es el tema del pecado teológicamente hablando, no han podido. Sigue siendo un tema complejo el tema del pecado, y es ¿por qué? Porque nos hemos olvidado algo, o sea, el tema, la identidad humana debe ser anclada en el carácter. Ahí está el tema.
Y tenemos luz al respecto. En la Escritura, ni hablar, en los testimonios, el énfasis que hace, pues, no hay más coherencia que Ellen White, ¿no? El espíritu de profecía es muy coherente en articular, bueno, por algo fue dirigido por el Espíritu Santo inspiró, dirigió a nuestra hermana para obviamente poder que los cabos, digamos, sueltos se puedan unir. El carácter es para los adventistas lo que el alma es para los católicos y evangélicos. Y esto conlleva implicaciones significativas que debemos tener en cuenta al desarrollar nuestra teología. No podemos simplemente transferir cosas de otros cristianos como si sus creencias pudieran encajar también en nuestro sistema de pensamiento como la de ellos. Entonces, ahí está el problema. Estamos trabajando suponiendo de que creemos en la mortalidad del alma, no creyéndola. Y en vez de enfocarnos justamente en donde debemos partir, en el tema del carácter. Es ahí donde está la identidad. Entonces, un adventista no trabaja con el concepto de la inmortalidad del alma y con el concepto del alma, a pesar que Ellen White usa el alma, pero ella como sinónimo de carácter. No como, digamos, como lo entienden los evangélicos. Entonces hay que entender también las declaraciones y los usos que hace el espíritu de profecía dentro del contexto en que ella desarrolla. Y el carácter, en este sentido, es fundamental. Entonces, ¿cómo puede el carácter ser etiquetado como pecado? Después de todo, la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces ahí viene el aspecto. Bueno, y ahí entra justamente el tema del pecado. El tema del pecado no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el carácter. No tiene que ver con el hombre atemporal, con la parte interna, bueno, y ahí vienen las perspectivas místicas y todos esos aspectos, digamos, que la Escritura no trabaja porque el Señor trabaja con la mente, no trabaja con interioridades secretas, con algo oculto. El Señor no opera de esa manera. Sin embargo, con todo lo dicho, también debemos reconocer que las implicancias del pecado como carácter son muy diferentes a las implicancias del pecado como naturaleza. Si la naturaleza se define como el alma, definir la naturaleza como biología no tiene sentido. Ahí está el punto. Entonces, ahí también he visto contradicción. Dice, no, somos pecadores como naturaleza, pero tiene un concepto del ADN como pecado. No cuadra, son dos cosas distintas. Hay otra incoherencia ahí. Entonces, como lo hacen los evangélicos, entonces las deficiencias pecaminosas están conectadas a nuestra identidad y no se eliminarán hasta que Jesús venga. Aquí ahí estamos. Porque si es parte, no es parte de nuestro carácter, pero sí es parte justamente de nuestro ADN o es parte de nuestra alma, entonces obviamente eso no se puede quitar y va a permanecer hasta cuando Cristo venga. Sin creer en un alma, por otro lado, nuestra identidad pecaminosa no está cableada, sino que se desarrolla con la formación del carácter. Y así como el carácter se puede formar pecaminoso, también se puede transformar y volverse más y más como el carácter de Cristo con el potencial de alcanzar la perfección. En otras palabras, la antropología adventista carece del elemento que impide que otros cristianos crean que la perfección es posible. Y ahí entra, digamos, el otro concepto. Entonces, si no tenemos claro este punto, obviamente va a ser difícil poder aceptar el tema de la perfección. No se acepta el tema de la perfección justamente porque no se tiene claro, obviamente, que el concepto que se ha incorporado del pecado viene con un trasfondo griego que no tiene nada que ver, digamos, con el trasfondo bíblico. La biología física de nuestro cuerpo es moralmente neutral y nuestra identidad está anclada en el carácter. Eso, digamos, un aspecto que hay que enfatizar. Y claramente, la biología en sí no tiene ninguna característica moral. La parte física tiene que ver con nuestro cuerpo. Y no podemos entonces atribuirle al cuerpo como algo pecaminoso en sí. Entonces, cuando se trata de la naturaleza de Cristo, si creemos que, como los evangélicos, que Jesús combinó su naturaleza divina con la naturaleza humana, que está compuesta de un cuerpo material y un cuerpo inmaterial, entonces tenemos que rechazar la idea de que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la caída, ya que esa naturaleza, alma, tenía una identidad corrupta. Sin embargo, en la antropología adventista, la biología física de nuestro cuerpo es moralmente neutral y nuestra identidad está anclada en el carácter. Entonces Jesús tomó una biología afectada por los 1000 años de pecado como todos los demás. Y eso no nos debería complicar. Si lo entendemos correctamente, si tenemos clara la antropología, como tal también señala nuestro pastor Bohr, no debemos tener problema de la naturaleza caída que tomó Cristo en nuestra naturaleza humana, porque obviamente no tiene, digamos, una connotación de por sí negativa y no constituye pecado inmediatamente. Entonces, si vemos todos estos componentes, nos podemos dar cuenta justamente de todos estos elementos que están detrás cuando nosotros hablamos del pecado. Y por eso que es importante volver a la Escritura, volver a esa definición sencilla, ¿no? Que todo pecado es infracción de la ley. Y digo sencilla aparentemente, pero tiene grandes alcances,
porque obviamente está declarando justamente de que por un lado el pecado tiene una gran inmensidad y por otro lado obviamente que hay solución. Eso es lo que nos presenta la Escritura. Veamos algunas citas del espíritu de profecía que son bien interesantes. Dice Ellen White, dice, ¿por qué hay tanta miseria y sufrimiento en el mundo actual? ¿Es porque Dios le gusta ver a sus criaturas miserables? ¿O no? Dice, es porque los hábitos inmorales del hombre han debilitado sus poderes físicos, mentales y morales. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento, miseria? ¿Es por el pecado original? No, son por los hábitos, dice. No está hablando de una condición natural de per sí. No está hablando de una situación que viene, digamos, ya anclada en una naturaleza física corrupta. No está hablando de eso. Es porque los hábitos inmorales del hombre han debilitado sus poderes físicos, mentales y morales. Nos lamentamos por la transgresión de Adán y parecemos pensar que nuestros primeros padres mostraron una gran debilidad al ceder la tentación. Y acá viene algo muy interesante, ¿no? Pero si la transgresión de Adán fuera el único mal que tuviéramos que enfrentar, este mundo estaría en una condición mucho mejor de lo que está. Ha habido entonces, dice, una sucesión de caídas desde los días de Adán. Esto rompe automáticamente el concepto del pecado original. Dice acá, porque si la miseria que tiene el hombre, la corrupción que hay actualmente fuera por Adán, dice que nuestras condiciones serían mejores. Y si no son mejores, no es por la culpa del pecado de Adán. Entonces ya obviamente no está colocando a Adán como el culpable, con la culpa original ni con el pecado original, sino que está hablando justamente de que ha habido una sucesión de caídas desde los días de Adán. O sea, en otras palabras, la responsabilidad es individual, el pecado es individual. Cada persona después siguió el patrón negativo del pecado, pero no por naturaleza, no por defecto, sino porque realmente ellos optaron obviamente por seguir ese camino. Entonces, es preciso que entendamos que el carácter del pecado, todo aquel dice que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y donde no hay ley, no hay pecado. Eso, entonces, la ley es la que entonces nos da la definición de pecado, también a la inversa. ¿Qué mundo es el que tenemos? Un mundo donde la gente piensa que podrá ir al cielo mientras quebranta la ley. ¿Será que quienes entremos al cielo a través de los portales de la ciudad tendremos otro mundo como el que tenemos aquí? Dice, Cristo murió no para inmortalizar el pecado ni para perpetuar la transgresión. Y eso es un aspecto de más importante, ¿no? No fue la idea que el pecado se inmortalizara. Otra declaración más dice, es el privilegio de cada pecador preguntar a su maestro qué es realmente el pecado. Y ella dice, denme una definición del pecado. Tenemos, dice, una en 1 de Juan. El pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado en toda la Biblia. Vamos a leerla directamente de la palabra para que confirme que está en la Biblia, que no es la que predicamos de otra Biblia. La leeremos precisamente del buen libro y comenzaremos en el inicio del capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, claramente acá los testimonios están aclarando que la única definición es transgresión del pecado. Y ella lo dice, digamos, en varios otros aspectos, sigue afirmando esa misma idea. Ahora, las epístolas de Juan, saturado en espíritu, otra declaración más, pero cuando él se enfrenta con esa clase de personas que quebrantan la ley de Dios y sin embargo pretenden estar viviendo sin pecado, no vacila en amonestarla acerca de su terrible engaño. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero muchos entienden esto como diciendo, bueno, acá está claro, Juan dice de que no podemos decir que no tenemos pecado y por lo tanto se está naturalizando el pecado. Pero eso no está diciendo, está hablando de la hipocresía. Por eso el juez parte hablando de aquellos que pretenden tener santidad pero no la tienen. Y en ese sentido está diciendo, digamos, si decimos que tenemos pecado es mentiroso. O sea, cuando tenemos la presunción de que estamos en santidad no estando en esa condición. Y en ese sentido entonces está la declaración, no está hablando acá de que hay pecado original, porque eso es uno de los textos que se usan para hablar del pecado original.
Pero acá el texto no está hablando de eso, y si uno ve el contexto tampoco, y Ellen White también clarifica, tiene que ver justamente por una actitud incoherente, inconsecuente, o una pretensión o una presunción de parte de aquellos que pretenden estar en ese estado. Otra parte dice, aquí está la verdadera definición de pecado, infracción de la ley. Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados, a acudir a Jesús, pero el mensajero que debía conducirlo a Cristo le ha señalado claramente el camino, le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces podemos ver justamente acá todos los aspectos que están relacionados con el pecado, y la definición es clara, ¿no? El pecado es infracción de la ley, y sigue insistiendo el espíritu de profecía. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios están abarcadas en las palabras. Pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es amor. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es infracción de la ley. Sigue insistiendo otra vez el espíritu de profecía. El White sigue en la misma línea, no se arrepiente de la definición y no busca otra definición. No porque ella se le haya ocurrido, sino porque el Espíritu Santo la va dirigiendo y está en concordancia con la Escritura. Declara la palabra de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos por alcanzar su propia norma de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. En ese sentido está hablando justamente esos textos paulinos, y el White acá ilumina en este sentido. Otra declaración interesante acá del espíritu de profecía, de los testimonios. Vi que todavía sigue siendo así. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. El ángel dijo, tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leer cuidadosamente en ella, encontraréis qué significa tarde y cuándo es. La pregunta al ángel que si Dios Dios se sintió degradado por su pueblo por comenzar el sábado en la forma como lo había hecho. Fui llevado hacia atrás al primer sábado observado y seguí al pueblo de Dios hasta este tiempo, pero no veía que Dios estuviera disgustado con ellos. Pregunté cómo era que a estas alturas tuviéramos que cambiar la hora de comenzar el sábado. El ángel dijo, vosotros comprenderéis, pero no todavía, no todavía. El ángel dijo, si se recibe la luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Bueno, acá tenemos ya una definición, una perspectiva de lo que es pecado para el espíritu de profecía. Claramente acá Ellen White no trabaja con las categorías griegas de naturalizar el pecado, porque el pecado está con dos elementos importantes. Con la luz que se tiene, por un lado, si no está la luz, no hay pecado. Si esa luz está y se rechaza, es pecado, son las opciones. Pero ¿qué? Cuando dice, si se rechaza, ¿qué está hablando ahí? Voluntad, elección, decisión. Claramente, obviamente, la comprensión de los testimonios con respecto al pecado, ya en términos concretos, porque este es un caso que se le presenta en el White, con respecto a la observancia del día sábado. Y hay otras partes donde igual otra vez el sábado pasó a ser un tema complejo en ciertos tipos de aplicaciones, pero ahí el Señor le trajo luz y esa luz estaba directamente relacionada con el concepto del pecado. Si hubiese sido un concepto por naturaleza, obviamente estas preguntas están de más y estas inquietudes están de más también. Pero como claramente la comprensión del pecado que tenía los testimonios, Ellen White, por revelación, entonces venía la inquietud, ¿qué hacemos en este punto? Y entonces el ángel dice, si esa luz está y se rechaza, entonces es pecado. Si no hay luz, no hay pecado. Es tal cual también lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto, digamos, al conocimiento de la ley, digamos, lleva justamente al pecado. Si no hay ese conocimiento, ese discernimiento en ese momento, no hay pecado. Por eso no se le puede inculpar a Lutero por no guardar el sábado. Eso lo hablamos posteriormente, ¿no? Porque Lutero no guardó el sábado. Pero por eso, digamos, falló, no tuvo luz al respecto.
Y también podemos hablar, digamos, de otros reformadores. Entonces, si tenemos esto claramente, vamos a ver que, digamos, el pecado no tiene que ver con un aspecto natural, sino muy por el contrario, está haciendo alusión a aspectos que tienen que ver con la voluntad, aspectos que tienen que ver con la elección, y eso está en estrecha relación con el concepto del libre albedrío. Y el libre albedrío, obviamente, hay dos posibilidades: o fue afectado por el pecado o no fue afectado por el pecado. Dentro de la teología, digamos, protestante evangélica, se cree que fue afectado por el pecado. Inclusive, la postura wesleyana arminiana, que es la posición que se está manejando actualmente dentro de la teología adventista contemporánea, también se asume eso mismo. Y es por eso que entra el concepto de la gracia previniente para poder digamos, salvar el libre albedrío. Entonces Dios tiene que intervenir previamente, esa gracia previniente, sin ningún tipo de decisión humana. Es un aspecto muy universalista en ese sentido, y entonces actúa y libera, y así entonces el ser humano puede actuar y puede decidir. Parece bonito, pero no es bíblico. Eso es gracia previniente. Y Ellen White no trabaja con ese concepto, porque acá perfectamente podría estar la gracia previniente acá, con respecto al sábado, pero no aparece. Estaba el momento entonces para que se desarrollara ese concepto. Pero acá el concepto que se maneja es totalmente distinto, se habla de la luz. Se habla de la comprensión justamente sobre ese tema y la luz que Dios ha entregado y el discernimiento de esa verdad en el momento. Y por eso que, bueno, y lo vamos a estudiar en otro momento, la verdad es progresiva. Eso lo dice también el Espíritu de Profecía. No progresista, que no es lo mismo. La verdad es progresiva, o sea, progresa no en torno, digamos, a las nuevas lecturas de la época, no a los signos de los tiempos, como lo trabaja la teología católica y el pensamiento muy contemporáneo. Eso no tiene que ver justamente a las señales, a los signos, no a las señales de los tiempos, a los signos de los tiempos. Lo usa mucho el catolicismo actual en ese sentido, y por eso se va adaptando a las culturas, ciertas prácticas. No, eso no es. La verdad progresiva tiene que ver, digamos, con la comprensión de esa luz que Dios va entregando, con la revelación de los profetas que estuvimos hablando anteriormente, cómo el don profético se va manifestando a través de la época, y entonces en ese sentido el Señor va entregando luz, y ahí entonces se va entendiendo justamente este término, el pecado. Pero acá no entra el concepto del pecado por naturaleza. Otro aspecto que podríamos llegar, y bueno, con respecto a la Escritura, ya hemos visto acá los testimonios, ¿no? Y podemos hacer algunas consideraciones, no es para un tema completo obviamente abordar, pero hay algunos textos interesantes que ayudan a entender justamente que la declaración del Espíritu de Profecía y la declaración de Juan, digamos, no es algo aislado, sino que ya estaba presente en nuestros autores, particularmente en Pablo. En la Escritura nosotros encontramos en el Antiguo Testamento 3 palabras para pecado, que algunos creen que eso daría lugar para definiciones distintas de pecado, pero a la luz de la Escritura vamos a darnos cuenta que va en otra dirección. El término jatá, peshá y abón son los 3 términos principales. Hay otros más, pero esos 3 términos son recurrentes y a veces aparecen juntos en muchas partes, incluyendo el famoso texto de Salmo 51. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios, pero hay 2 términos, digamos, muy importantes acá: hamartía y anomia. Son los términos que están acá. Ahora, si uno va al texto de 1 Juan 3:4, es interesante, dice: todo pecado, esa palabra pecado que aparece ahí es hamartía. Toda hamartía es transgresión, y el término para transgresión es anomia. Entonces coloca prácticamente una ecuación, hamartía y anomia, y no como 2 elementos distintos, sino que Juan lo equipara. Porque hay algunos que dicen que hamartía tiene que ver con otro aspecto de pecado, y se usa justamente eso para naturalizar el pecado. Pero eso no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y por eso acá Juan y el Espíritu Santo dirige y se conecta con anomia, que anomia es un concepto más legalista, podríamos decir, ¿no? Un concepto más legalista, entre comillas, ¿no? Un pensamiento que tiene que ver con la ley de Dios y con la transgresión de la ley. Si uno va a Romanos capítulo 4, versículo 7, es interesante que Pablo cita Salmo 31:1. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El término pecado cubierto usa el término anomia, transgresión de la ley, podríamos traducir perfectamente. Y su transgresión de la ley son cubiertos. Y el término hebreo, digamos, que hace alusión, como está citando Salmo 31:1, es pechá. O sea, pechá en este sentido estaría en relación ¿con qué? Con anomia, que es el término que significa transgresión de la ley. O sea, ahí tenemos justamente que Pablo tenía claro que pechá está relacionado con transgresión de la ley también. Por relación justamente porque usa anomia, y obviamente anomia para traducir, para hacer, digamos, un equivalente al término pechá en hebreo.
También dice, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿no? Cubierto su anomia. Y ahí está también el mismo término pechá. Más adelante en Romanos capítulo 8, cita Salmos 31:2, y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Ahí también usa el término anomia, pero esta vez ese término anomia no traduce pechá porque aparece otro término hebreo, abón. O sea, abón es anomia, es transgresión de la ley. Estamos hablando como si el apóstol Pablo no tiene problema. Abón no significa otra cosa. Abón significa, al igual que pechá, transgresión de la ley. Más adelante nosotros podemos encontrar, digamos, otra declaración. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu dice no hay engaño. Ahí el término es también anomia y el término es abón. Hebreos capítulo 10, 17 hace el apóstol Pablo una alusión, ¿no? una cita a Jeremías capítulo 31, versículo 4, y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El término sus pecados, pecado, el término que usa en el griego del Nuevo Testamento, el griego kiné o koiné, es anomia, pero acá viene lo interesante, ya no es para traducir pechá, abón, sino la otra palabra hebrea que aparece acá, es jatá. O sea, toda jatá es transgresión de la ley. No sé si me estoy entendiendo. Entonces, el apóstol Pablo, claramente acá estamos dando cuenta que usa anomia para justamente articular el concepto del pecado. Si bien es cierto, Pablo no define como Juan de la misma manera, porque no se preocupa de ese tema, pero sí, en la práctica, Pablo justamente asocia los términos jatá, en hebreo, el término pechá y el término abón, como anomia. Y anomia, ¿qué es lo que es? Transgresión de la ley. Entonces, de manera que cuando Ellen White dice todo pecado es transgresión de la ley, Ellen White, sin entrar en un trabajo más exegético, un trabajo lexicográfico de las lenguas bíblicas, el Espíritu Santo es preciso. Tiene razón, claramente, porque estos textos van justamente en esa dirección. Porque perdonaré la maldad de ellos, dice más abajo, y nunca más me acordaré más de sus pecados. Ahí aparece anomia y otra vez jatá. Entonces, otro texto más que podríamos decir donde usa, acá viene otro aspecto importante. Bueno, ¿y qué pasa con jamartía? Ya hemos visto que el apóstol Pablo relaciona anomia con jatá, pechá, abón. Son sinónimos. Y anomia estamos hablando de que es transgresión de la ley. ¿Y jamartía significa otra cosa que transgresión? Veamos qué nos dice el texto. Hebreos capítulo 8, versículo 12, nosotros encontramos que Pablo cita a Jeremías 31, 4. Dice, sé propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré, dice, de sus pecados y sus iniquidades. La palabra que usa para sus pecados, y en este caso ya no es anomia, es jamartía. Y jamartía traduce jatá. Interesante. Más abajo dice, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su jamartía. Haciendo alusión otra vez a Jeremías 31:4, y también jamartía traduce en esa parte del texto, traduce jatá. ¿Qué está diciendo con eso? Obviamente, que jamartía obviamente sigue la misma línea semántica que anomia. Y al mismo tiempo ambas palabras traducen jatá, pechá, abón, y obviamente se intercambia. Por eso, si nos notamos, ¿por qué Juan no tiene problema de decir que toda jamartía es igual a anomia? Anomia, ¿qué es lo que es? Transgresión de la ley. Y ahí está. Entonces, esa idea de primera de Juan no estaba solamente en Juan, estaba presente de manera práctica, porque Pablo hace cita, era más exégeta con los textos del Antiguo Testamento, y obviamente usa esos textos y entonces busca las palabras más apropiadas para definir justamente esos conceptos de pecado. Y acá, en ninguna de estas porciones de la Escritura, el apóstol Pablo naturaliza el pecado bajo ningún punto de vista. Acá no hay pecado original bajo ningún punto de vista, porque estas mismas palabras están hablando justamente de un pecado de manera concreta y específica. Así que tanto el vocablo griego neotestamentario más importante como jamartía, como las palabras hebreas principales, pechá, jatá, abón, comparten el sentido de transgresión de la ley. Entonces, a la luz de estas palabras, de estos textos anteriores, se puede concluir que el pecado es un hecho concreto. No es algo simplemente algo natural, algo de facto, algo que viene en nuestra naturaleza o que está en nuestro ADN o que está en nuestra alma, como lo entienden, digamos, los teólogos evangélicos. No,
tiene que ver, digamos, con algo práctico, con algo real, con algo que está en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y asociado a la conducta del ser humano en términos de la voluntad. Eso es lo que están expresando justamente estos aspectos. Entonces, la definición que da el Espíritu de Profecía de la declaración de que todo pecado es infracción de la ley no es algo antojadizo de Ellen White, de los testimonios. Tiene apoyo, digamos, bíblico, y los autores bíblicos, en este caso Juan, que establece justamente esa definición. Y Pablo, digamos, que lo lleva a la práctica en esa relación y relaciona justamente estos términos más importantes, porque estos son los términos más importantes para pecado, y los conecta justamente y los articula a la luz justamente de anomia, ¿no? De este concepto. Anomia pasa a ser justamente el concepto fundamental que empieza a articular justamente la comprensión de los otros términos, determina la comprensión de jamartía, que tiene que ver con pecado, de jatá, pechá y abón, y todo eso justamente es transgresión de la ley. Entonces, acá podemos ver justamente que la misma escritura no sigue los lineamientos que vimos inicialmente, no sigue la filosofía griega, para nada, bajo ningún punto de vista, no sigue, digamos, los planteamientos evangélicos independientemente de las tradiciones, porque a pesar de que intentan diferenciarse la tradición luterana calvinista, por un lado, y la tradición arminiana wesleyana, por otro, obviamente ambas tradiciones creen en el pecado original. Y como creen en el pecado original, entonces obviamente no son capaces de ver la perfección en términos, lo vamos a estudiar posteriormente, ahora solamente lo estamos enunciando. Por eso se llega a la conclusión, obviamente, y los adventistas y los teólogos adventistas contemporáneos llegan a una definición de que ya, la obediencia está bien, ya no podemos evitarla porque somos adventistas y está, pero con pecado, no puede ser de otra manera. La perfección, con pecado. La santificación, con pecado. Ese con, ¿no? Esa preposición, no sin pecado. Y ahí justamente entra esta controversia, porque obviamente está justamente relacionado con esta comprensión distorsionada y que proviene de otra tradición teológica que no es la nuestra. Porque el pecado original no proviene de la tradición, como hablábamos inicialmente, de nuestras fuentes teológicas. El concepto del pecado original, el concepto del pecado por naturaleza, está, digamos, estrechamente relacionado, ya lo vimos, con un pensamiento ajeno al adventismo protestante, y los mismos protestantes nos han dado cuenta que esa comprensión que tienen del pecado tampoco es de ella. Viene de Agustín, y Agustín tampoco se dio cuenta que es cristiano porque viene de la filosofía griega. Entonces, es una cadena de error que obviamente nosotros no hemos detenido, lamentablemente. Y entonces en un momento hay que detener, porque la escritura y los testimonios nos llevan, digamos, por un camino diametralmente opuesto, diferente, y no por ser diferente. Acá no estamos marcando diferencias por marcarlas simplemente, sino porque los mismos textos que el Señor nos ha entregado, la Escritura, los textos, digamos, del Espíritu de Profecía, nos llevan a una comprensión diferente del pecado, y esa comprensión diferente, como lo planteaba Norman Galley, nos permite justamente afrontar de manera diferente la soteriología, que tiene que ver con el tema de la salvación, abordar la cristología de manera diferente, la antropología, obviamente, porque está conectada, y el tema de la escatología. O sea, la escatología acá no se sabe, la escatología es afectada por una mala comprensión del pecado. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los temas de la escatología? La preparación para el tiempo final, los temas escatológicos, ese asunto de si vamos a tener intercesor o no intercesor, si hay perfección para aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia. Eso, digamos, deriva automáticamente de una comprensión del pecado. Por eso Ford fue más práctico y obviamente fue más coherente en ese sentido y dijo, bueno, la soteriología que tenemos evangélica no concuerda. ¿Por qué? Porque el concepto del pecado es diferente, digamos, a cómo se están abordando los temas del juicio investigador, el tema de sellamiento. Entonces no cuaja. Y al no cuajar, ¿qué es lo que sucede? Simplemente él optó por la vía evangélica. Fue más coherente y dijo, bueno, prefiero ser evangélico. Y eso fue. Tomó esa decisión. Y él obviamente enrostraba, digamos, a los otros teólogos que no tomaron su posición, a pesar que compartían su soteriología, compartían su comprensión de la justificación por la fe, obviamente, y fue sancionado. Sabemos lo que pasó con Ford, y a lo mejor injustamente, porque en realidad fue coherente dentro de su punto, y obviamente porque los otros teólogos no fueron capaces de ver obviamente las implicancias de la soteriología en la escatología. Bueno, acá están los desafíos. Invito a seguir adelante en nuestra programación y avanzar en esta ruta y seguir estudiando estos temas que siempre son desafiantes para cada uno de nosotros, y sobre todo poder pedir a Dios ayuda en este punto.